De regreso, la mesa de análisis político de los miércoles, se la quedamos a ver la semana pasada, pero la de hoy va a estar buena. Ramón Izaguirre, ¿cómo estás? Andando, muy buenas tardes. Y bienvenido como siempre. No, muchas gracias. Fíjate que tenemos en la línea a Saúl Arellano, que nos está escuchando y que va a participar hoy en la mesa a control remoto, está en la Ciudad de México. Saúl, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ramón, un abrazo. Igualmente, Saúl, con el gusto de saludarte y con la oportunidad de expresar mi solidaridad ante lo que está sucediendo. Hombre, mil gracias, aquí estamos. Saúl, bueno, yo quisiera llevar el tema, iniciar con esto. Un artículo tuyo que se iba a publicar en un diario local, en el periódico Correo, no apareció la publicación. Hoy se publica en Zona Franca. Una reflexión, yo diría, bastante académica, bastante poco grilla o polémica, sobre el tema de la seguridad con base en una encuesta del INEGI. Entonces lo que quisiera plantearte es una reflexión amplia sobre fenómenos que creíamos que ya iban en retirada en México, que no solo la censura, porque el gobierno siempre tiene manera de cubrirse, sino la autocensura, que es más sutil, más delicada, más humillante en ocasiones. ¿Cómo estás viendo tú esta situación en un contexto amplio? Mira, justamente el segundo punto que tú tocas, Arnoldo, me parece que es la clave. El asunto de que los medios en muchos espacios regionales, estatales, incluso nacionales, asuman la autocensura, pues es un contrasentido al propio ejercicio periodístico, ¿no? A mí me parece que los medios de comunicación en sociedades democráticas pues tienen la enorme responsabilidad de cumplir con dos de los artículos constitucionales más relevantes desde el 17, que son el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Cuando un medio se autocensura, por las razones que sean, pues le está dando vuelta a estos dos artículos. Uno, porque pues parte de lo que hacen los periódicos es justamente ofrecer la opinión de personas que de algún modo estamos vinculados a la academia, a la investigación, y que en esa lógica se asume que tenemos de alguna manera la posibilidad de construir opinión informada. La otra cuestión relevante es que los medios pues tienen la responsabilidad de presentar la información que se está generando, porque la ciudadanía tiene derecho a estar informada. De ahí que la ley pues establezca que los medios de comunicación son entidades de interés público, y yo me atrevo a decir y lo expresé así en la carta de renuncia que yo presenté al periódico Correo, que es tan preciada la libertad de expresión y el derecho a la información en las sociedades democráticas que incluso en países como el nuestro, en Estados Unidos, también ocurrió así. El único oficio explícitamente protegido por la Constitución es precisamente el del periodismo. No hay otro que esté dirigido así tal cual la protección de esta garantía en el marco constitucional, y esto nos habla de la relevancia que deberíamos darle justamente a una actividad que no solamente es profesional, que no solamente se debe apegar a criterios de objetividad, de cientificidad. Incluso el maestro Fernando Benítez, siempre los que tuvimos fortuna de tomar clases con él, nos decía que el reportaje no era sino la investigación científica aplicada a los temas de la realidad y la actualidad social, y eso es lo que yo intento hacer siempre que escribo, que me dan el espacio y me hacen el favor de darme la oportunidad de estar comunicándome con el público a través de los medios. Pues es eso, tratar de tener elementos objetivos, y que en el momento en que se presentan tal cual, algunos medios pues se sienten muy presionados, ¿no? Porque también es cierto que hay una relación muy compleja, y la comentábamos fuera del aire tú y yo y en otras ocasiones, pues hay una relación muy compleja de los medios con los poderosos por un lado y también con la iniciativa privada por el otro. De esto mismo me llamaba mucho la atención, estaban hablando en primer plano este programa que pasa por el Canal 11, Lorenzo Meyer y compañía, y bueno, justamente decían cómo hacerle para garantizar la objetividad de quienes son los intelectuales en sus relaciones con el poder. Creo que ese es en el fondo el tema que está en juego en este momento en mi caso en Guanajuato, y que bueno, pues creo que da pie a una reflexión, como tú dices, mayor, ¿no? Yo lo partiría además, Saúl, si me lo permites, bueno, primero efectivamente en un obstáculo gravísimo al derecho a saber, en el que los medios de comunicación pues juegan un papel importantísimo,
y que los medios ejercen de diferentes maneras. Yo lo partiría en dos. La información que en sí ejercen los medios o transmiten los medios y el espacio que nos dan a algunos articulistas en donde, bueno, queda muy claro que lo que expresamos pues es una expresión estrictamente personal, diferente de una línea editorial de ese medio y de la que nosotros como articulistas nos hacemos estrictamente responsables. A mí me parece muy grave que el atentado a la libertad de expresión llegue a ese extremo, a ni siquiera dar cabida a una expresión, en tu caso además con una gran calidad académica, pero que es finalmente una expresión de uno de nuestros académicos más importantes y que no tiene que reflejar la línea editorial de un medio. Entonces, que ni siquiera esto se distinga, a mí me parece una parte muy grave de este atentado al derecho a saber. Sin duda, Ramón, mira, coincidiendo contigo, yo abonaría y diciendo, los medios hoy, todos los que participamos en medios de comunicación, yo tengo la oportunidad de dirigir México Social, una revista que se dedica justamente a publicar artículos del estilo de los que yo intento redactar, basados en evidencia, todos ellos, pues hay una cláusula que se llama cláusula de responsabilidad individual o cláusula de responsabilidad en sentido estricto, que es esto que tú apelas bien y que es pues la opinión de los articulistas o de quien escribe, pues es responsabilidad estrictamente de él y no del medio, ¿no? Ahí la cuestión relevante que yo veo es que hay algunos medios que asumen que no tienen por qué pagar costos políticos o económicos para darle cabida o voz a personas que de algún modo ejercemos o intentamos ejercer la crítica. El caso más, yo insistiría, el caso más delicado o parte de lo más delicado de todo esto es ver cómo tenemos una renuncia en esta democracia incipiente a vivir en términos de lo que es la crítica. Estamos, pues yo diría, viendo pieles muy sensibles y posiciones demasiado conservadoras en lo que el ejercicio periodístico se refiere. Si uno observa lo que está pasando en otros espacios y en medios nacionales, espacios como el de Carmen Aristegui, ejercicios en internet muy interesantes como Sin Embargo, como Pájaro Político, otras expresiones que están rebasando a los medios tradicionales y que el ejercicio de la crítica ahí se ejerce de veras de una manera muy virulenta. Digo, si uno compara lo que está ahí con lo que yo publiqué, pues lo mío es el kindergarten, ¿no? Saúl, yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma. Cuando yo empecé a trabajar en medios de comunicación, hace ya un rato, los editores de periódicos, con ese cinismo, y editores quiero decir dueños de periódicos, con ese cinismo muy de la época, muy de Gonzalo N. Santos, decían que la libertad de prensa es de los que tienen de los que tienen una prensa. O sea, los dueños de los medios se asumían como los propietarios de la opinión pública, cuando solo lo eran de la opinión publicada. Lo que pasa es que en esos momentos pues, era lo único que había. Pero hoy vivimos un panorama radicalmente distinto. Hoy un medio de comunicación puede ser una persona que con su computadora o en un café internet tenga en Twitter 4,000 seguidores, que son más que los que muchos periódicos circulan en ejemplares. Y entonces a esto no se está adaptando esta prensa tradicional, que sigue pensando que puede ser dueña de vidas y haciendas, ¿no? Y a lo que, sin duda, muchos que surgimos en esa época del periodismo nos hemos tenido que, lo hemos ejercido, hemos pecado de lo mismo, pero hemos tenido que aprender que las cosas están cambiando. No sé cómo sientas este planteamiento que te hago. Bien, mira, yo lo que creo es que efectivamente hay una revolución tecnológica que los medios de comunicación tradicionales, llamémosle prensa, radio y televisión, pues están difícilmente adaptándose. Lo que está pasando en redes sociales, hay ejemplos que todo el mundo ha citado, la primavera árabe, en nuestro país ha habido fenómenos muy de Twitter y de Facebook que han llevado incluso a la destitución de funcionarios y funcionarios públicos. El caso de la llamada Lady Profeco creo que es paradigmático en los últimos meses de lo que está pasando en redes sociales. A mí me parece que habría que ir pensando cómo hay una democratización todavía muy incipiente, ¿no? Yo sí creo que en redes sociales esto de la opinión que se emite... Te voy a mencionar otro caso, nada más te interrumpo rápido, el caso Lucero aquí en Guanajuato, claro, sin duda, que primero surgió en redes y obligó a los medios
a subirse a ella, a los de Internet y a los tradicionales. Así es, sin duda. Y esto nos está llevando a dos dimensiones. Uno, la ruptura precisamente de estas líneas tan cerradas, tan esquemáticas, a veces dogmáticas, de las líneas editoriales de los periódicos, que están dirigidas fundamentalmente a la defensa de intereses, ¿no? Lamentablemente, mira, Gramsci decía, este intelectual de izquierda del siglo pasado, decía con toda claridad, el problema en Occidente es que los directores de los periódicos, y lo decía estrictamente pues, porque eran los medios más importantes en la época, decía, los directores de los periódicos empiezan a ser fundamentalmente los directores de las finanzas y no los directores de la línea editorial, ¿no? Entonces, si vemos este parangón con lo que está ocurriendo ahora, efectivamente yo creo que los medios tradicionales siguen muy vinculados a intereses muy, muy evidentes y que no hemos logrado romper esa lógica. Afortunadamente hoy redes sociales y las nuevas tecnologías han permitido que varios espacios y varias empresas incluso puedan confrontar a las tradicionales y monopólicas. La ley de telecomunicaciones que hoy tenemos, el debate sobre la competencia en fibra óptica y otros espacios de telecomunicaciones, no se podrían pensar sin las redes sociales. Yo sí creo que ha habido una enorme presión y como bien dices, hay videoblogs que tienen entre 25,000 y 30,000 seguidores, gente que en Twitter tiene más de 100,000 seguidores, personas que en Facebook tienen páginas con más de 25,000 likes, y que esto obliga necesariamente a que los medios reflexionen qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pero sobre todo hasta dónde su transformación hacia medios más abiertos, más plurales, de mayor crítica, puede y debe acelerarse porque de otro modo van a estar siendo rebasados. A mí lo que todavía me llama mucho la atención de redes sociales es que, digamos, la profesionalización de los que están ahí no se ha acabado de dar. Tampoco podemos ser tan exigentes, esto tiene 10 años, ¿no? Tampoco el periodismo que se practicaba en el siglo XIX o en el XVIII tenía las reglas de objetividad del XX, digo, es una evolución, ¿no? Exactamente, entonces yo por eso digo, no hay que ser tan exigentes, llevamos 10 años con redes sociales y en México de manera intensa tenemos 5 años, entonces yo creo que va a haber una enorme revolución en los días por venir, en las semanas y meses, en los cuales efectivamente quien tenga más influencia en redes va a ser quien va a estar marcando la agenda, y que además los políticos, los empresarios y los comunicadores van a tenerla como un referente, porque una realidad que está ahí es que de manera muy acelerada cada vez más personas tienen acceso al Internet. Si vemos el comparativo de, por ejemplo, el año 2000, luego 2005 y ahora el 2012 y la última actualización que hizo INEGI en 2013, podemos ver cómo de 20 millones que había de usuarios de Internet en el 2010, por ejemplo, pasamos aceleradamente a casi 45 millones en casi 4 años, ¿no? Esto habla de la enorme expansión y de la explosión que tienen las redes y el acceso a estas tecnologías que nos van a llevar a un cambio no solamente de líneas editoriales, sino incluso de la forma y el lenguaje con el cual comunicamos. Yo incluso me regresaría tomando como punto de partida, Saúl, este derecho al saber y la forma en la que los medios de comunicación lo están ejerciendo o dejando de ejercer, y yo creo que la forma en la que las redes sociales están cubriendo este terrible vacío que están dejando los medios. O sea, el seguir a un articulista o seguir ver lo que está publicando, bueno, pues efectivamente, a lo mejor un referente es el medio en el que tradicionalmente publicaba, pero un referente más importante pues va a ser su blog, o van a ser las propias redes, o va a ser el que sube el artículo a Twitter o a Facebook o a cualquiera de estas cosas, de estas redes en las que están rebasando mucho al periodismo tradicional, y creo que al rebasarlo y ante estos fenómenos, el ejercicio del derecho a saber me parece que, bueno, son los propios medios de comunicación tradicional los que están renunciando en buena medida a su ejercicio, ¿no? Por un lado, Ramón, desde luego, y la otra, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Twitter, muchas personas piensan que, bueno, a final de cuentas, el usuario promedio tiene 64 followers, lo publiqué yo con base en un estudio que recientemente se hizo en Estados Unidos, publicado por The Atlantic, y digamos el tuitero promedio tiene 64 seguidores, ¿no?
Los que más tienen son estos superstars. Estamos hablando de Justin Bieber y sí, millones de gente de este calibre, el Papa, ¿no? Que tienen ahí sí millones y millones de seguidores, pero que los que más tienen son 45 millones, ¿no? Okay. Es el tope máximo a nivel global. Sin embargo, esto no debería llevar a la interpretación fácil de que pues no importa porque el tuitero promedio tiene 64, porque lo que no se ha entendido es este concepto de viralidad que hay en redes sociales. Mira, pongo un ejemplo de esta semana. El día domingo circuló en internet y en redes sociales la foto de los pájaros estos que se comen a las palomitas esas que soltó el Papa, el Vaticano, ¿no? Sí. Bueno, eso circuló el domingo, lo presentó ayer López Dóriga en el noticiario, ¿no? Es decir, hay un desfase de veras muy fuerte. Y te apuesto que lo presentó porque le dijeron o tuvo noticia de la presencia en redes del tema. Exactamente, entonces estamos viendo cómo los medios de comunicación empiezan a ser de pronto los espejos de las redes y no al revés, como que al principio hace 5 años. Las redes marcando la agenda en muchos sentidos de los medios. Mucho. Y no solo en muchos sentidos, y esto lo estamos viendo cada semana, ¿no? Si vemos el caso Lucero, por ejemplo, que mencionaba Arnoldo, pero otros más que estamos viendo, declaraciones, es más, un ejemplo del día de ayer, el tema de Chilpancingo, en donde se reportaron balaceras, muertos, etcétera, y los medios tradicionales no dijeron nada. En esta difícil, insisto, y a veces coludida relación con el poder, pues simplemente se acalló y de pronto, pues tú veías el trending topic, aquí duró 10 minutos, digamos, como trending topic global, pero aún así Chilpancingo nos enteramos de lo que estaba pasando por las redes y lo retoman, como bien dice Arnoldo, en la noche en los noticiarios, porque ya estaba ahí. Hubiera sido un enorme error de agenda omitirlo cuando ya en redes sociales estaba. Entonces, ahí estamos hablando, Saúl, de una doble debilidad, una debilidad de los medios tradicionales frente al Estado, ante su baja de lectores y su baja de ingresos publicitarios, cada vez dependen más de las facturas a las instituciones públicas, pero también la debilidad comunicadora del Estado, que sigue invirtiendo grandes recursos en estos medios, no obstante que ya no le dan la misma profundidad o la misma penetración que antes, y que no tiene ninguna estrategia inteligente. Si recordamos, por ejemplo, la de Peña Nieto en campaña, que se basaba en bots y este tipo de cosas, no para controlar, porque creo que el concepto en las redes sociales no sería controlar, sino para interactuar. Atreverse a debatir incluso, ¿no? Sin duda, y vaya, el movimiento 132 vino a desbordarlos, que lamentablemente el movimiento después se diluyó, pero en esta parte también habría que ver la vertiente de la iniciativa privada, porque si bien es cierto que los medios tradicionales, y hoy todavía también los electrónicos, dependen de la publicidad gubernamental, de estos convenios que se llevan a cabo y que te permiten el acceso a los recursos, también hay que tomar en cuenta que la iniciativa privada en México tiene una, digamos, muy distorsionada idea de lo que es la responsabilidad social. Hoy una empresa, sobre todo las más grandes, las medianas y hasta las pymes, que son estas que tienen de 50 y 100 empleados, siguen considerando que la responsabilidad social es dar tu donativo al Teletón o a una organización que tiene recibo de deducibilidad fiscal, lo llevas ante alguna de estas instancias certificadoras y te ponen ahí el logotipo de empresa socialmente responsable, ¿no? En otros países, tales como Estados Unidos, Corea, Japón, estoy hablando de los países avanzados, las democracias más consolidadas, pues la iniciativa privada asume que parte de su responsabilidad social es financiar medios críticos e independientes, porque de ellos depende la estabilidad del régimen, de ellos depende la crítica y la oposición, y de ellos depende, por supuesto, también que haya competencia y con base en ella un impulso a la competitividad en todos los sectores. Yo ponía el caso de Carmen Aristegui hace un rato. Bueno, sin ese medio, sin esa presión mediática de una estación que hoy además es líder en el segmento de los noticiarios matutinos, pues sin ellos no tendríamos esta discusión tan abierta que hay en medios de comunicación y el segmento de las telecomunicaciones y la electrónica. Pues bien, hoy los empresarios no han asumido y no han podido ver y comprender en términos generales que la responsabilidad social también es fortalecer a la democracia, porque sin medios críticos, pues las instituciones son muy débiles y puede pasar, y de hecho ya está pasando, de acuerdo con algunos reportes que yo tengo, que estamos volviendo al régimen en el cual si un empresario
apoya a la oposición, pues simplemente le empiezan a cerrar la llave a permisos, concesiones, etcétera, ¿no? Eso no ocurre en democracias consolidadas porque hay un régimen de instituciones que funciona mucho con base en el Estado de Derecho, pero que se hace valer también en mucho gracias a la libertad de expresión y esto que me encanta cómo lo frasea Ramón, el derecho a saber de la sociedad, ¿no? Y yo creo, Saúl, que aquí entonces el gran problema, o en buena medida, está en esto que mencionaba Arnoldo hace un momento, esta incapacidad del gobierno de saber establecer una nueva relación con los medios, o de ir mutando su relación con los medios, y entonces exigir la misma relación y además coartar la relación que puede tener, como tú bien lo mencionas, el empresario hacia los propios medios, la iniciativa privada hacia los medios. O sea, el gobierno juega dos papeles, uno en su relación directa con el medio y en su relación con el empresario al intimidarlo y no dejarlo entrar en los medios o limitar su acceso a los medios o atemorizarlo en su entrada a los medios para que no haya esos ejercicios críticos. O sea, a final de cuentas, una gran responsabilidad de esto, pues ineludiblemente viene del propio Estado. Sin duda alguna, y mira, en esto estamos hablando de gobiernos estatales y municipales, donde de manera mucho más cruda se percibe este sistema de corrupción, porque así hay que llamarle, eso es lo que es. Estamos viendo empresarios, sobre todo los empresarios de la construcción, coludidos con los gobiernos municipales, de hecho son quienes en mayor medida deciden quiénes van a ser, porque pues hay que hablarlo abiertamente, son los que financian las campañas. Entonces, si tú te debes a un financiador, evidentemente no llegas a representar los intereses de la ciudadanía, sino de quien te pagó la campaña. No hablemos ya del crimen organizado y de otras formas mucho más violentas, ¿no? Pero en esta perversión que hay del sistema electoral mexicano, en el que solo quien puede invertir en los municipios chiquitos de 10 a 15 millones en la campaña y en los grandotes hasta 100 millones, como se dice en ciudades del calibre de Aguascalientes, León, Toluca, etcétera, bueno, pues estamos hablando de que se requieren alianzas muy poderosas con empresarios que luego también se convierten en los intocables porque en los convenios que se están generando siempre entre los gobiernos municipales y algunos medios que lo permiten, pues les dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay que tocar a fulano y a perengano, ¿no? Un sistema de complicidades, ¿no? Sin duda alguna. Secuestrada. Y entonces esa parte nos lleva a la renuncia de la crítica, y algunos medios inteligentemente le han dado la vuelta, que también es grave que ocurra así, a voces críticas para justificar una fachada de supuesta tolerancia, pluralidad y apertura de un medio, cuando todos sabemos pues a dónde responde la línea editorial de cada una de estas empresas, que se han convertido fundamentalmente en eso, en las, lo voy a llamar tal cual y quizás suene muy duro, pero pues son el garrote de ciertos grupos empresariales que se utilizan en función de cuántos convenios, cuántas concesiones, cuántos permisos les son otorgados o cuántas modificaciones de ley que les van a beneficiar directamente les van a dar, ¿no? Entonces ahí sí hay una enorme perversión de este sistema y afortunadamente, como dice Arnoldo, ¿no? El tema de las redes sociales está permitiendo que quienes nos dedicamos a la crítica y obviamente al asunto de la denuncia pública y del aporte de ciertos argumentos con base en evidencias, bueno, pues tengamos un espacio de contrapeso que en algún momento, me parece, tendrá que darle la vuelta y cambiar y obligar a que esto se modifique, ¿no? Frenó la impunidad de los medios tradicionales como monopolio de la opinión, ¿no? Saúl, quisiera dejarlo aquí. Con gusto. Ramón tiene un compromiso, tiene que retirar, pero bueno, inauguramos ya esta nueva forma de hacer análisis, tú allá en la Ciudad de México, nosotros en Guanajuato, que continuaremos, si te parece bien. No, hombre, yo encantado de la vida, lo dejamos para el siguiente miércoles y yo encantado de la vida de estar cada semana ahí en Zona Franca, Arnoldo. Muchas gracias, pues ahí está tu colaboración ya en Zona Franca en la página web, que también mantendremos tus análisis de cada semana, que siempre aportan luces y además traen información de primera mano sobre esos bancos de datos a los que tú tienes acceso en diversas instancias gubernamentales y privadas. Quedamos en esto entonces, nos escuchamos la siguiente semana y un saludo al auditorio. Igualmente un saludo y un abrazo solidario, Saúl. Mil gracias, Ramón, un abrazo.
Gracias también Ramón Izaguirre. Gracias. Nos vemos aquí en 8 días. Además creo que en 8 días viene también Paulino Lorea, entonces entre los 4 armamos aquí el numerito. Terminamos la revista de la Una. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hasta esta hora, 3:35 ya. Soy Arnoldo Cuellar, lo espero mañana en punto de las 13 horas. Pásela bien, si está comiendo, buen provecho.